cálido saludo de parte de United Peruvian Youth. Mi nombre es Patricio Velarde y el día de hoy nos encontramos con la profesora Blanca Jo. Blanca cuenta con más de 20 años de experiencia en el rubro educativo, tanto en el sector privado como público. Ella es magistra por la PUC y tiene estudios de doctorado en la misma casa de estudios. Buenos días, profesora Blanca, espero que se encuentre bien. Gracias a Dios, bien, encantada de compartir este espacio con ustedes y poder intercambiar apreciaciones, opiniones respecto a lo que este contexto de pandemia le viene trayendo como sorpresas al ámbito educativo, ¿no? Gracias. Me alegro de que nos encontremos bien. Bueno, profesora Blanca, esta entrevista tiene como objetivo conocer su punto de vista sobre la transformación que ha atravesado el sector educativo ante la pandemia del COVID-19. Pero antes de seguir con estas preguntas, ¿podría comentarnos un poco más sobre su experiencia previa al año 2020, antes de la pandemia? Tal vez nos podría contar con cuál sector usted tiene más familiaridad, ya sea el privado, el público, y cuál es el tipo de proyectos educativos que usted disfruta más llevando a cabo. Claro, más o menos desde el año 2000 es que soy independiente. En ese sentido, mi experiencia empezó en el sector privado con proyectos que estaban vinculados con la asesoría a equipos directivos en el desarrollo de propuestas curriculares para adecuar el nuevo DCN, que en ese momento se llamaba DCN, y la inserción de la tecnología. Disfruto mucho de los espacios de trabajo en equipo para analizar problemáticas y plantear soluciones creativas de acuerdo a las necesidades de cada contexto. En realidad, mi ámbito de trabajo va desde el área curricular, partiendo de la planificación, atravesando por la metodología, la tecnología y concretamente terminando, entre comillas también porque sabemos que es un proceso más bien transversal, procesos que tienen que ver con la evaluación, ¿no? Entiendo. Entonces, profesora Blanca, usted ya tiene, digamos, una considerable experiencia en la implementación de TICs, tecnología de la información y la comunicación, si no me equivoco, corríjame si no, en la Sí, educación. podría decirse que sí, realmente sí, sí. Gracias a Dios cuento también con la asesoría de mi esposo, que está vinculado al área de tecnología, ¿no? Entonces, digamos que hacemos un buen equipo. Ah, claro, ya veo. Bueno, yendo a la primera pregunta, así como tú y yo, muchas personas alrededor de nuestro país y el mundo hemos implementado el teletrabajo en nuestra profesión, que en su caso es la profesión educativa, ¿no? Profesora Blanca, ¿usted nos podría comentar sobre cuáles han sido los principales desafíos que ha tenido, tal vez en el sector público o en el privado, para implementar la educación a distancia o la teleeducación? Claro, como te comentaba, mi trabajo de independiente me exigía un trabajo realmente semipresencial. Entonces es una opción realmente que tomé para contar con tiempo suficiente para atender las necesidades de mi familia, principalmente. Entonces yo lo que suelo realizar son talleres de capacitación presenciales durante el verano, y monitoreo el desarrollo de la aplicación de lo realizado en el verano de manera presencial y virtual durante lo que continúa del año escolar, porque básicamente trabajo con instituciones educativas, ¿no? He trabajado con la plataforma Moodle, que es muy común, donde usaba los foros, las sesiones sincrónicas eran a través de Skype. En esa época no había pues lo que tenemos ahora, una gran diversidad de plataformas y herramientas, y el chat. Y a decir verdad, a los maestros les costaba bastante emplear estos espacios. Siempre han preferido la presencialidad. Actualmente empleo las plataformas más bien de las instituciones con las cuales trabajo, porque esto me permite a mí que los docentes sigan ganando experiencia en el uso de estas, desde su rol de estudiantes, la experiencia, la forma en que inicié mi trabajo ya desde el 2000 de manera semipresencial. Ah, ya veo. Entonces, desde que usted empezó a laborar en la educación, digamos, ya tenía una experiencia no solamente con las plataformas Skype, que ahora tenemos una variedad, ¿no? Google Teams, eh, Meet, perdón, Teams, etcétera. En ese sentido, ¿nos podrías contar un poco más sobre esta experiencia previa a la pandemia que tú tienes con el teletrabajo? ¿Has teletrabajado antes del año 2020? Claro, para mí el teletrabajo ha sido este trabajo semipresencial, ¿no? Y concretamente respecto a los desafíos que se están dando, ¿no? Creo que principalmente los desafíos van
principalmente en el tratar de adecuar el currículo a una modalidad virtual, atendiendo con calidad y pertinencia la realidad que hoy enfrentamos, ¿no? Y de la cual los estudiantes no son ajenos. Hablar de aprendizajes significativos, contextualizar y respetar los principios de la educación virtual, ¿no? En algunas situaciones, algunas instituciones lo que han tratado en este afán de tratar de entrar en esto que la pandemia nos ha empujado, han tratado de llevar la presencialidad a la virtualidad tal cual, ¿no? Y de eso no se trata, ¿no? Otro de los desafíos es afrontar las desigualdades de la conexión a Internet, la brecha digital que hoy se convierte en la infraestructura para aprender, ¿no? Y el celular ha sido la estrella. Es lo que más han usado los estudiantes, a pesar de tener que compartirlo o tenerlo compartido en sus familias, ¿no? Ha habido situaciones donde los chicos han tenido que esperar a que llegue papá o mamá para darles el celular, para poder comunicarse y poder empezar su proceso de aprendizaje en medio de esta pandemia, ¿no? Y en algunos casos han tenido que renunciar, porque sabemos que hay muchos casos de deserción. ¿Renunciar en qué sentido? Que al no contar con un celular, al haber un celular en las familias, lo que ha sucedido es que los padres han priorizado a los hijos de grados superiores. Es así que hay una deserción en el nivel inicial, por ejemplo, fuerte, y en los primeros grados de primaria, ¿no? Otro desafío es el rol de los maestros, considero el más importante en este tiempo. Los que realmente se han puesto la camiseta de la vocación en este tiempo han brillado, definitivamente han brillado, porque no solamente han adaptado las propuestas curriculares, sino sus tiempos y sus espacios. De ahí que vemos que el profesor X adaptó su comedor a como si fuese una sesión de clase, un aula, y diversidad de situaciones, ¿no? que los ha llevado a plantear esto. Ahora, no solo se ha usado la plataforma Aprendo en Casa, sino también las redes sociales, y esto apelando a la realidad de los estudiantes. Es así que Facebook, por ejemplo, ha sido un canal importante para algunos sectores, ¿no? Me contaba, por ejemplo, una maestra que tratando de buscar a los alumnos porque no se conectaban, me decía, Blanca, Blanca, no sé cómo hacer. Y al final, ¿qué hicieron? Hicieron una publicación en Facebook y así dieron con el alumno, porque resulta que muchas instituciones públicas, por ejemplo, no tenían su base de datos actualizada porque se mudaron o porque cambiaron de celular. Entonces, el poder acceder a los alumnos y poder hacer la asesoría, el acompañamiento, se hizo difícil, ¿no? Entonces, el rol de los maestros realmente ha sido para quitarse el sombrero, ¿no? Entonces, un desafío sumamente grande que ha llevado incluso la creatividad de ellos, ¿no? Que ha implicado incluso que maestros se han ido a los mercados cercanos y han publicado, ¿no? El alumno tal, por favor, comuníquese con su maestra, ¿no? O sea, esa necesidad, o sea, ha sido realmente un desafío bien grande, ¿no? También otro desafío que tiene que ver con la empatía y con la creatividad del maestro, ¿no? Para motivar a los estudiantes a que se conecten, porque no todos querían conectarse, no todos han encontrado agradable la situación de aprendizaje en la virtualidad. Y estamos hablando de la educación básica, regular, ¿no? Porque podemos pensar que los estudios superiores, como que los chicos estaban adecuados, como que sí habían experiencias, pero en la educación básica regular, con inicial, primaria, secundaria, no lo ha sido así. Entonces, ha sido realmente un reto, porque estar en la cámara para los maestros, yo le decía hace poco en un taller a las profesoras de inicial, ¿no? Sin el aula teníamos que gesticular, trabajar, movernos, pues ahora delante de una cámara, ¿con quién tenían que competir? Perdón, tenían que competir con un artista de cine, ¿no? O con alguien que hace programas infantiles para poder tener atrapados y conectados a los chicos a una situación de aprendizaje, ¿no? Ahora, pensar que hay lugares en nuestro país donde los estudiantes no han logrado conectarse y otros donde la comunidad ha adaptado los lugares, por ejemplo, ¿no? Centros comunales donde contaban con antena los han adaptado para que los estudiantes lleguen ahí para conectarse, para poder tener una situación que se acerca a un trabajo de, entre comillas, presencialidad, pero conectados para poder, por ejemplo, acceder a la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? Incluso ha habido situaciones donde estudiantes universitarios han acompañado este proceso virtual, ¿no? Otro desafío ha sido el rol de las familias, ¿no? Porque definitivamente ha movido el escenario de casa, ¿no? A muchos, sea porque han tenido que adecuarse al trabajo y a los chicos dentro de un mismo ambiente, ¿no? Y miles de experiencias respecto a eso, ¿no?
Por ejemplo, una casa pequeña, 5 personas conectadas y se escucha lo que dice papá en el trabajo y se escucha lo que dice el hermanito y uno no puede atender a lo que le está hablando de repente su profesor, ¿no? Entonces han sido realmente varios desafíos, ¿no? Creo que la pandemia, en algunos casos, en el tema educativo, ha ampliado las desigualdades, pero también ha generado una oportunidad, ¿no?, para fortalecer al sector educativo desde esta realidad virtual, pensar en un híbrido, en una educación semipresencial al futuro, ¿no? Siempre priorizando, obviamente, el porcentaje de la presencialidad, sobre todo porque hablamos de chicos menores, ¿no?, y que necesitan este contacto físico. Con esto destaco la importancia de rescatar aprendizajes de esta generación.com también, a la cual pertenecen nuestros alumnos. No perder esto que nos han demostrado y que le están demostrando los maestros que los chicos tienen, ¿no? Entiendo. Claro, definitivamente son bastantes los desafíos que ha enfrentado la educación, la labor educativa a través de esta pandemia. Quisiera preguntarle un poco más sobre lo que mencionó al principio de que se ha tratado de hacer una modalidad virtual presencial, ¿no? Y usted nos ha dicho que ese no es el modo, ¿no? Y a la vez me parece que adaptar la modalidad virtual de una forma que no sea necesaria una presencialidad del alumno ante la cámara también puede ayudar a atenuar las desigualdades, ¿no? Porque si solamente hay un celular o un equipo en la familia, el hecho de que no sea necesario que los estudiantes estén permanentemente conectados puede facilitar que todos los hijos de la familia lleven a cabo su educación. ¿Cree que nos podría comentar un poco más de este aspecto? Claro, en realidad lo que ha sucedido es que el ministerio nos ha ofrecido la plataforma Aprendo en Casa, ¿no?, como un proyecto que tiene varias plataformas, ¿no? Y estas plataformas, estamos hablando del televisor, una computadora, un radio y un celular, ¿no? Y estadísticamente hablando, lo que más han tenido las familias ha sido el celular y lo que menos han tenido ha sido una computadora, ¿no? Estamos hablando de la globalidad del país, ¿no? No estamos hablando de algunos sectores. Entonces, esta realidad ha puesto más bien una situación interesante respecto al uso del celular, ¿no? Ahora, los maestros lo han usado de manera muy creativa, ¿no? Lo mismo el tema de la plataforma, ¿no? ¿Qué ha sucedido con la plataforma? ¿Qué hacían los maestros? Descargaban las sesiones, los maestros descargaban las sesiones de Aprendo en Casa, estoy hablando del sector público, descargaban las sesiones, las adaptaban y las subían al Facebook, porque sabían que los chicos tenían acceso al Facebook. Entonces los chicos no es que entraban directamente a la plataforma Aprendo en Casa necesariamente, ¿no? Otro recurso ha sido enviar las sesiones a través del celular. Y ahí viene un poco lo que te comentaba, ¿no? Esperar a que papá llegue en la noche y recién en la noche saber, ok, ¿qué me tocó el día de hoy? ¿Cuál era mi sesión de clase el día de hoy? Esperar a la noche, ¿no? Y ahí tenemos, entre comillas, el trabajo de los maestros, porque los maestros no es que, como en la presencialidad, entro a las 7 de la mañana a mi centro escolar y me retiro a la 1 de la tarde. Los profesores han tenido que adecuar sus tiempos en el sentido de que han ingresado 7 de la mañana, porque sabían que el papá todavía estaba en casa, o han ingresado a las 12 de la noche, 11 de la noche, a atender a los alumnos. Entonces, en realidad es quitarse el sombrero en el sector público para aquellos maestros que han hecho este tipo de adecuaciones pensando en que los chicos podían quedarse sin esta posibilidad y sin este escenario de aprendizaje, ¿no? Entonces, realmente en el sector público ha sido un desafío total, ¿no? Muchos maestros están estresados, cansados, y creo que eso es en ambos escenarios, ¿no? Tanto en el público como en el privado. En ambos escenarios se ha duplicado, si no es triplicado, el tiempo de trabajo para el maestro, pero creo que en esta pandemia en el sector educativo es importante destacarlo, ¿no? Tú mencionabas de cómo llevar la presencialidad, cómo abordar la virtualidad, ¿no? Hay situaciones presenciales que solo son presenciales, ¿no? Y que llevarlas a virtualidad requerían de estrategias, requerían de una metodología que no necesariamente han manejado los maestros. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Me conecto y en una situación sincrónica como la que estamos, dicto una clase. Eso ha sido retroceder. Eso ha sido retroceder, porque si hablamos de desarrollar competencias, estas no se pueden desarrollar escuchando, sino haciendo.
Entonces, eso ha sido una gran dificultad, por ejemplo, para situaciones donde no se manejaba la metodología, ¿no? ¿Y a qué me refiero con metodología? El que yo pueda acceder a una plataforma donde pueda crear, por ejemplo, aulas, salas, y pueda distribuir a mis alumnos en salas, y poder yo monitorear el trabajo por salas. O sea, esta es una realidad que de repente en el sector privado sí se ha logrado llegar a experimentar, pero en el sector público no. En la mayoría de casos, no. ¿Y a qué me refería cuando la presencialidad ha llegado a mezclarse con la virtualidad? Que en un inicio, cuando empezó la pandemia y todos estábamos encerrados, no se dio. Cuando se abrió un poquito el escenario y empezaron a salir, ¿qué sucedió? Que en algunos lugares donde no llegaba el internet definitivamente, porque te estoy hablando de zona rural, en centros comunales que contaban con antena, han hecho que los chicos caminen, se movilicen hasta estos lugares para que puedan tener acceso a la conexión. Y en algunos casos, estudiantes universitarios presencialmente se han acercado para ayudar a los chicos a poder entrar en esta dinámica de aprendizaje, porque ha sido totalmente nuevo para muchos de ellos, sobre todo para los padres de familia que trataban de acompañar y les ha costado, ¿no? Entonces, en ese sentido, me refería a que la presencialidad y la virtualidad se ha movido, sobre todo en escenarios de la gestión pública, ¿no? Entiendo. Bueno, ahora quería hablar de la otra cara de la moneda, ¿no? Porque este reto de la modalidad de distancia de la teleeducación no solamente es asumido por educadores, docentes, profesores y la gestión pública, sino que también es enfrentado por madres, padres y cuidadores, ¿no? Quienes tienen que acompañar a sus hijos e hijas asistiéndolos en la educación online. Bueno, quisiera que nos cuentes tal vez de tu experiencia personal, si es que tú en tu casa tienes hijos y si este ha sido un desafío que tú también has tenido que asumir. Sí, definitivamente tengo hijos. Nosotros tenemos 7 hijos, pero 3 ya son independientes, ya volaron, dicen, ¿no? Los hijos son de la vida, ya volaron. Pero gracias a Dios, mis hijos mayores, que todavía están en etapa escolar, ya son autónomos. Entonces esta pandemia los ha cogido autónomos en su aprendizaje y para ellos solo fue adaptarse y lo cotidiano de la presencialidad se mantuvo en la virtualidad, con las usuales consultas frente a tareas, ¿no? Entonces, que mi hijo venga y me diga, tengo esta consulta, esta duda, fue lo cotidiano y lo que siempre se ha vivido en una presencialidad, ¿no? El detalle fue con mi hijo menor, con mi hijo de 8 años. Al inicio de la pandemia, así, yo realmente digo, todos los memes que sacaron respecto a las mamás que querían tirarle la zapatilla a los hijos o que ya, entre comillas, pateaban el tablero, es verdad. O sea, al inicio para mí fue terrible, esa es la palabra, porque tuve que adecuar tareas del hogar, es decir, lavar, planchar, cocinar, atender la casa, porque nadie entraba en casa para poder apoyarme, una pandemia total, tener que adecuar esas tareas domésticas. Además, las tareas de mi labor como maestra y además mi hijo, porque mi hijo sí necesitaba que yo esté ahí sentada porque si bien es cierto los chicos son generación.com, prenden la computadora, trabajan, hay situaciones de aprendizaje que no las manejan. Y al inicio no la manejaba, ¿no? Lo tengo que reconocer que fue al inicio. Creo que han sido aproximadamente seis duros meses, en mi caso, 6 duros meses, para poder lograr gestar en él la autonomía. Él aproximadamente hacia agosto empezó a trabajar, vamos a decirlo así, un 60% solo. Lo que definitivamente mis hijos mayores a esa edad no hacían. Entonces, veo ese lado positivo, veo que la virtualidad ha empujado a los chicos a ser más autónomos, realmente. Pero ahora yo te hablo de un escenario donde yo siendo maestra he generado estrategias para que mi hijo se acostumbre, entre a un hábito de trabajar solo, ¿no? Es decir, ponerle un cuadro, trabajar con post-it las tareas, que él pueda controlar cuántos días le quedan para trabajar, cómo ingresar a la computadora, cómo salir, prender, apagar, no dejar prendido. Y el otro detalle, ¿no? Dónde puedes ingresar y dónde sí puedes ingresar, ¿no? Tan pequeñito y de repente yo volteaba y tenía en su pantalla 8 chats abiertos y estaba en plena clase. Y yo decía, ¿qué pasó? No creo que la profesora esté haciendo chat y a la vez esté hablando. No, o sea, ese tipo de cosas que se han presentado y que han implicado
un trabajo como mamá sobre la carga de las otras cosas, sí ha sido una tensión, ¿no? Entonces yo me pongo en el escenario, yo soy maestra, pero una madre que no es maestra, ¿cómo ha abordado esta situación, ¿no? Si para mí ha sido complicado, imagino que para ellos mucho más, ¿no? Y lo comento porque en el colegio también interactúas con los padres de familia, ¿no? Y los papás, las mamás me decían, Blanca, ya no soporto, no puedo, ¿cómo hago? La paciencia se me va, no sé cómo hacer. Entonces, realmente ha sido complicado para muchos padres de familia. Y eso en esta primera etapa, te estoy hablando de la primera etapa. Pero ¿qué pasó cuando se reactiva la economía y los papás empezamos a salir, ¿no? Los que pudieron salir y los que no, nos hemos quedado, ¿no? Y gracias a Dios porque es una forma de cuidarse, pero quienes han tenido que salir, ha sido terrible. Te comento de situaciones, por ejemplo, donde familias, donde los padres son doctores, ¿no? Entonces eso ha sido bien complicado. Se ha notado que los chicos vivían una soledad, una soledad respecto a lo que ha sido la frustración de no poder hacer algo, ¿no? Porque si quieras o no, los chicos pequeños necesitan que el papá esté para que o les dé un material o les ayude a atender una respuesta que no necesariamente en ese momento la maestra ha podido atender como un proceso, como parte del proceso de retroalimentación, ¿no? Y ni decir en el sector público, ¿no? Porque en el sector público lo que sucede es que los chicos han estado solos, porque ha salido papá y mamá. En gestión privada, creo que en algunos casos, pues tenías a alguien en casa que podía apoyar a los chicos, ¿no? Entonces, realmente para las familias también ha sido un total desafío afrontar pandemia y educación a la vez, ¿no? Entiendo. Bueno, solamente nos queda una pregunta que justamente iba orientada a la diferencia entre la gestión pública y privada, ¿no? De la educación escolar en línea. Ya en los pocos minutos que nos quedan, ¿nos podrías comentar a grandes rasgos qué diferencias has podido notar, ¿no? Entre la gestión pública y privada de la educación a distancia? Claro, definitivamente sí hay diferencia. La gestión pública ha tenido que lidiar con las grandes diferencias socioeconómicas, ¿no? Diferencias, relacionadas directamente con la capacidad económica para contar con acceso a Internet o el mismo hecho de contar no con una computadora, ¿no? Como te mencionaba al inicio, sino con un televisor o un celular. Dificultad no solo de los estudiantes, ojo, sino también de los propios docentes. A ello se le suma en segunda instancia la preparación para el uso de una plataforma tecnológica y no necesariamente para el uso como herramienta, sino el concepto, la metodología de trabajo de educación virtual a la cual no estaban preparados muchos docentes y muchas instituciones educativas, ¿no? Y por el contrario, en la gestión privada la preocupación se enfocó en un primer momento más bien en la capacitación, en la adecuación curricular y además atender la tensión económica que aún persiste en varios colegios, ¿no? Donde los padres no han podido afrontar el pago de las pensiones dada la realidad de pandemia, ¿no? Podemos decir que estas diferencias han sido claras, ¿no? Cada gestión ha tenido que atender desde la necesidad que ha tenido diferentes situaciones, pero también se han presentado situaciones que han sido comunes y creo que la más fuerte y que pongo como un común denominador definitivamente ha sido el hecho de atender la salud emocional de los estudiantes, de los padres e incluso de los maestros. Situación dada por la propia enfermedad que ha estado presente en las familias o por la pérdida de algún familiar. Entonces creo que la atención en este aspecto de la salud emocional ha sido un común denominador tanto en gestión pública como en gestión privada, ¿no? Y otro aspecto en común es que el trabajo para los docentes se triplicó, tanto en la gestión pública como en la gestión privada, ¿no? Es a grandes rasgos creo que lo más saltante entre ambas situaciones. Entiendo, profesora. Bueno, muchas gracias por sus alcances, muchas gracias por su tiempo. Ojalá que esta oportunidad se vuelva a repetir, dado el caso. Y bueno, a seguir cuidándonos, ¿no? Ojalá que pase la segunda ola y podamos reunirnos presencialmente de nuevo. Muchas gracias, profesora Blanca. Encantada, encantada. Muchas gracias y realmente a seguir cuidándonos. Buen día.